Dicen que no hay traición más cruel que la que viene de tu propia sangre. Y sí, esta historia empieza con una hija que hizo lo impensable, aventó a su madre viva a una fosa llena de serpientes venenosas. Pero lo que nadie imaginaba es que Dios mandaría un caballo como respuesta. ¿Un caballo? Sí, y no fue casualidad, fue un milagro. Quédate, porque esta historia te va a sacudir el alma. Y quizá también te haga cuestionar a quién tienes que perdonar tú. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde de esas que parece que el sol no quiere dar tregua. El cielo, sin una sola nube, derramaba su luz inclemente sobre los campos secos de El Mirador, un rancho antiguo escondido entre los cerros polvorientos de San Pedro del Cobre, un pueblito olvidado en el mapa pero cheio de historias que los viejitos aún susurraban entre mates y rosarios. Afuera, bajo la sombra tímida de un viejo mezquite, estaba doña Matilde Zamora, una mujer de 72 años que, aunque los años le habían encorvado un poco la espalda, todavía se movía con la calma y la dignidad de quien ha vivido lo suficiente para entender que la vida no se pelea, se acepta. Tenía la piel cobriza, curtida por el sol y los años de trabajo en la tierra. Su cabello blanco siempre iba bien trenzado hasta la cintura, y sus ojos color miel, aunque cansados, aún guardaban el brillo de alguien que no había perdido la fe. Estaba regando un jardincito pequeño al lado del porche, lleno de flores silvestres que ella misma había sembrado. No tenía muchas cosas en la vida, pero ese rincón le daba paz. Mientras acomodaba las piedras que bordeaban la tierra, una mariposa se le posó en el hombro. Sonrió. «Gracias, Señor, por este pedacito de cielo», murmuró en voz baja, mirando al horizonte. Desde dentro de la casa se escuchó el golpeteo de unos tacones sobre el piso de madera y enseguida la voz aguda de su hija. «¿Otra vez con esas flores, mamá?» «Ya le dije al jardinero que se encargue». Era Lorena Robles Zamora, su única hija. Tenía 38 años, una belleza fría que no mostraba ternura. Alta, delgada, piel blanca como leche, ojos verdes como el jade y una melena rubia alaciada que caía perfecta sobre su espalda. Siempre iba bien vestida, con perfumes caros y un gesto que parecía permanente, de sagrado. Matilde levantó la vista, sonrió con paciencia y contestó: «No me molesta, hija. Me relaja cuidar de ellas. Me recuerdan a tu abuela». Lorena chasqueó la lengua, giró los ojos y volvió a entrar a la casa sin decir más. Aquello ya no dolía como antes, pero seguía siendo una punzada sorda en el corazón de Matilde. Lo más doloroso no era el tono, era la distancia. Esa frialdad de hija a madre que ningún invierno podría justificar. El rancho era grande, pero el ambiente estaba lleno de silencios tensos. Ya no se escuchaba música en las mañanas, ni risas durante el café. Lorena se la pasaba en el celular o encerrada en su cuarto. Solo salía cuando llegaban visitas o cuando quería gritarle a alguien. Y últimamente ni siquiera eso. Apenas le dirigía la palabra a su madre. Un rato después, en el comedor, Matilde puso la mesa como cada tarde. Sopa caliente, tortillas recién hechas y un guisado de frijol con epazote que olía a hogar. Esperó sentada. Los minutos pasaban y Lorena no bajaba. «Voy a servirte, hija», dijo en voz alta, caminando despacio hacia las escaleras. Tocó la puerta del cuarto de Lorena suavemente. Nadie contestó. Al empujar la puerta, escuchó risas apagadas. Lorena estaba hablando por videollamada. Matilde solo alcanzó a oír un fragmento. «Sí, ya está vieja. Ni se da cuenta de nada. Esto será rápido». Matilde se congeló. No supo si entrar o retroceder. Se quedó en silencio, apretando con fuerza el delantal entre las manos. Algo dentro de ella se rompió un poquito más. Bajó las escaleras sin hacer ruido. Volvió a la cocina y apagó la estufa. Esa noche no hubo cena. Horas después, Matilde salió a caminar por el patio trasero. El cielo ya estaba lleno de estrellas y el viento traía el olor de la tierra caliente.
Se sentó en una banca de madera y miró hacia el establo viejo, donde León, el caballo que había pertenecido a su difunto esposo, seguía pastando tranquilo. Un animal fuerte, de pelaje marrón brillante, con una mirada serena que parecía comprenderlo todo. Matilde se levantó y caminó hacia él. Le acarició el hocico y susurró: «Tú sí me entiendes, ¿verdad? Aunque no digas nada». León resopló suavemente y apoyó la cabeza en el hombro de la mujer. Ella cerró los ojos y lo abrazó como si fuera lo único que le quedaba. Al día siguiente, en la mañana, mientras preparaba café, llegó don Remigio, el repartidor del pueblo, un hombre gordito, siempre sonriente, con sombrero de palma y botas polvorientas. «Doña Matilde, le traigo el recibo del agua y un documento de la notaría, parece importante». Matilde lo recibió con una sonrisa amable, pero al leer el sobre, su expresión cambió. Era una solicitud de transferencia de propiedad. El rancho El Mirador, a nombre de Lorena Robles. Sus manos temblaban. No entendía, no había firmado nada. «¿Está todo bien, doña Mati?», preguntó don Remigio, notando el temblor en su voz. «Sí, mijito, gracias. Cosas de familia». Esa tarde, en el pueblo, Matilde fue a la iglesia de San Judas Tadeo. Se arrodilló frente al altar con el rosario entre las manos y rezó en silencio. No pidió nada para ella, solo pidió que Dios tocara el corazón de su hija, que le recordara el amor que un día compartieron. «Si me vas a quitar la vida, Señor, que no sea con odio, pero si aún tienes un propósito para esta vieja, muéstramelo, porque estoy cansada», susurró con lágrimas cayendo sobre el mármol frío. Al salir de la iglesia, pasó por la plaza. Algunos vecinos la saludaban con cariño, pero otros la miraban raro, con lástima, con sospecha. Ya en casa, Lorena la esperaba sentada en la sala. Tenía una sonrisa, pero no era una sonrisa buena. Era de esas que uno siente en el estómago antes de que pase algo malo. «Mamá, mañana quiero llevarte a un lugar especial. Es una sorpresa», dijo con voz suave, casi melosa. Matilde la miró a los ojos. Dudó, pero asintió. «Claro, hija, lo que tú digas». Y con eso se selló el destino, o al menos eso parecía. Esa noche, mientras se acostaba en su cama sencilla de sábanas de flores, Matilde rezó otra vez, pero esta vez no pidió nada, solo dijo: «Señor, tú sabes todo, yo confío». Y afuera, bajo la luz plateada de la luna, el caballo León levantó la cabeza, como si hubiera escuchado cada palabra, como si supiera que algo muy grande estaba por suceder. Era media mañana en San Pedro del Cobre, y el sol ya se colaba por entre las rejas oxidadas del kiosco principal. Las campanas de la iglesia repicaban perezosas, como si ni ellas quisieran moverse con tanto calor. En la plaza, los bancos de madera crujían al compás de los murmullos de los vecinos que, como cada día, se reunían a platicar sobre todo y sobre nada. Pero ese día, el aire traía algo más que polvo, traía un chisme nuevo. En la cafetería El Encino, un lugar de azulejos viejos y cortinas de encaje, la gente iba y venía entre pan dulce y café de olla. Y en la mesa del rincón, la que siempre quedaba cerca del ventilador, estaban sentados dos personajes que, al verlos, ya sabías que de ahí no saldrían nada bueno. Lorena Robles cruzaba las piernas con elegancia. Llevaba unos lentes oscuros que escondían sus ojos fríos y una blusa blanca que contrastaba con sus labios pintados de rojo escarlata. Frente a ella, Esteban Méndez, un hombre de unos 40 años, tez clara, barba de 3 días, cabello engomado hacia atrás y una cadena de oro colgando del cuello, traje ajustado, sonrisa de medio lado y esa mirada que no sabe ver a nadie sin medir lo que puede sacar. Esteban agitaba su taza de café mientras hablaba en voz baja. «¿Ya lo pensaste bien? Esto no tiene vuelta atrás, Lore». Ella bajó los lentes y lo miró directo a los ojos. «Lo pensé demasiado. Ya no hay marcha atrás». La vieja no sospecha nada. Y con las escrituras ya en proceso, solo falta quitarla del camino. «Pero es tu mamá», murmuró él, fingiendo preocupación. Lorena soltó una risa corta, sin alma. «¿Mamá?
Esa mujer fue una carga toda la vida. Nunca me dio nada, solo me detuvo. Es hora de que pague por todo lo que me robó. Y el rancho, el mirador, será nuestro. Lo vamos a remodelar, construir cabañas, rentar a turistas. Ese lugar tiene potencial, pero con ella ahí, olvídalo. Esteban se recargó en la silla, observando cómo una pareja de ancianos pasaba por la acera lentamente tomados de la mano. Bueno, tú mandas, Lore, pero yo no quiero ensuciarme las manos. No hará falta. Ella va a ir solita. Yo la llevaré. Y luego, simplemente no regresará. El silencio se instaló por unos segundos. Solo el zumbido del ventilador seguía su curso. Esteban bebió el último sorbo del café y se limpió los labios con la servilleta. Entonces, que Dios nos ampare, dijo en tono sarcástico. Dios ya se olvidó de ella hace años, soltó Lorena sin un atisbo de remordimiento. Pero lo que ninguno de los dos notó fue que, desde la mesa junto a la ventana, la señora Rosita Galván, de cabello gris y ojos vivaces, los había estado observando de reojo. No escuchó todo, pero sí lo suficiente para que algo dentro de ella se revolviera. Guardó silencio, pero su corazón ya no se sentía tranquilo. Mientras eso pasaba, en otra parte del pueblo, doña Matilde estaba sentada en una banquita a la sombra del Parque del Molino, un sitio tranquilo, lleno de árboles viejos y juegos de metal pintados 1000 veces. Ella tenía entre sus manos una foto vieja de su difunto esposo, don Genaro, un hombre de rostro duro pero de corazón noble. Una señora se le acercó. Era doña Mireya, amiga de años, bajita, regordeta, con una voz suave y ojos tristes. Matilde, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo un tiempo? Esa muchacha tuya no te mira con amor. Me parte el alma verte así. Matilde sonrió con ternura. Gracias, Mireya, pero yo no le tengo miedo al desprecio. Le tengo miedo a dejar de amar. Y yo todavía la amo, aunque ella no lo entienda. Mireya la tomó de la mano. A veces el amor no alcanza. A veces sí, respondió Matilde, si lo dejamos en manos de Dios. Y se quedaron en silencio, mirando cómo una niña jugaba con un perro callejero que brincaba feliz entre las hojas secas. Más tarde, ese mismo día, Matilde pasó por la panadería a la abuela, donde compró 2 bolillos y una rebanada de pan de elote. Siempre compraba de más para compartir con Lorena, aunque supiera que la mayor parte terminaba en el bote de la basura. Ya en el rancho, el ambiente estaba enrarecido. Lorena no había regresado todavía. León, el caballo marrón, estaba inquieto en el establo. Matilde notó que su respiración era más agitada de lo normal. Le acarició el lomo y le susurró: «¿Qué traes, mi viejo? ¿Sentiste algo?» El animal resopló con fuerza, como si quisiera advertirle de algo. Matilde se quedó ahí un rato, acariciándole la frente. Había algo en el aire, algo que no sabía nombrar, pero lo sentía en los huesos. Al anochecer, Lorena llegó al rancho. Se bajó de la camioneta blanca con lentes nuevos y una expresión diferente, más amable, más suave. «Mamá», dijo entrando directo a la cocina, «¿puedes venir un momento? Quiero mostrarte algo». Matilde la miró con sorpresa. Rara vez Lorena la invitaba a cualquier lado. «¿Ahorita?» «Sí, es importante. Es una sorpresa». Matilde dudó, pero asintió. «Solo déjame ponerme mis sandalias». Lorena la observó mientras se preparaba. Sus ojos no mostraban arrepentimiento, ni siquiera duda, solo una determinación fría como el mármol. Al salir de la casa, caminaron juntas bajo la luz de la luna. El camino que tomaron no era el habitual, no era hacia el pueblo ni hacia el establo. Era hacia los terrenos baldíos, donde nadie pasaba desde que se había secado el pozo viejo hace años. «¿A dónde vamos, hija?», preguntó Matilde con voz suave. «Ya verás, solo camina conmigo». Y caminaron en silencio. Solo se escuchaban sus pasos sobre la grava y el canto de un cenzontle escondido en algún árbol lejano. Mientras tanto, en el pueblo, doña Rosita Galván no podía dormir. Esa conversación en la cafetería le taladraba la cabeza.
Decidió escribir una carta anónima. Con letra temblorosa dijo: «Hay un plan oscuro contra doña Matilde. Si usted la aprecia, no deje de vigilarla. Que Dios la cuide». Firmó solo como una vecina preocupada. Metió la carta en un sobre y al amanecer la dejaría en la iglesia. Porque aunque nadie dijera nada, todos sabían que a veces los milagros empezaban con una sospecha. Y esa noche, en medio del rancho dormido, el caballo león no cerró los ojos. Mantenía la cabeza en alto, las orejas atentas, como si algo dentro de él supiera que estaba por comenzar la batalla más sagrada que un animal podría librar. Era una noche serena en el mirador. El viento arrastraba un olor suave a tierra húmeda y a flor de bugambilia. El calor del día se había disipado y las estrellas titilaban con fuerza en el cielo limpio. El silencio era apenas interrumpido por el crujir de las ramas secas y el murmullo de los grillos que, como cada noche, salían a cantarle a la oscuridad. Doña Matilde Zamora estaba sentada en su mecedora frente al porche, abrazando una cobijita de estambre que ella misma había tejido hacía años. León, el caballo marrón de mirada sabia, descansaba cerca del establo, tranquilo pero con las orejas siempre en alerta. La escena era pacífica, demasiado pacífica para lo que estaba a punto de suceder. De pronto, la puerta principal se abrió con lentitud. Lorena apareció con una sonrisa tan extraña que a Matilde se le apretó el pecho sin razón. No era la típica sonrisa seca o el gesto de desprecio con el que su hija acostumbraba a hablarle. No, era una sonrisa cálida, casi dulce, como las que solía ver cuando Lorena era niña y corría con trenzas alborotadas detrás de las gallinas. «Mamá, ¿sigues despierta?», preguntó Lorena, caminando hacia ella con una manta colgada del brazo. «Claro, hija, el calor no me deja dormir», respondió Matilde mirándola con ternura y cierta sospecha en los ojos. Quería hacer algo especial esta noche. «Para ti. Pensé que podríamos cenar juntas, como antes», dijo Lorena bajando la mirada. Matilde se quedó en silencio unos segundos. Su corazón quería emocionarse, pero su intuición le susurraba que algo no andaba bien. Aún así, sonrió y asintió. «Me encantaría, hija». Lorena desapareció unos minutos en la cocina. Cuando volvió, traía una charola con 2 platos cubiertos, una botella de vino tinto y 2 copas. Todo estaba preparado con esmero. Incluso había puesto un mantel blanco sobre la mesita del porche y una vela en el centro. Era como si se tratara de una celebración íntima o una despedida. Se sentaron frente a frente. El aroma del estofado llenaba el aire y la copa de vino brillaba con los reflejos de la vela encendida. «¿Te acuerdas cuando papá nos hacía cenar en el campo?», preguntó Matilde con una sonrisa nostálgica. «Claro», dijo Lorena, con los ojos clavados en su copa. «Aunque yo era muy niña, todavía tengo esas imágenes grabadas. Él era muy diferente contigo, ¿verdad?». Matilde asintió despacio. «Sí, Genaro era duro, pero tenía un corazón bueno. Me defendía como nadie. Y te amaba, Lore, aunque a veces no sabía demostrarlo». Lorena bebió un trago largo de vino. Sus manos temblaban apenas, pero Matilde lo notó. Había algo en el aire, una incomodidad disfrazada. «A veces siento que fui un estorbo para ustedes», dijo Lorena de pronto bajando la voz. Matilde la miró con asombro. «¿Cómo puedes decir eso? Si tú fuiste todo para nosotros». «Yo vivía por ti, hija. Cada sacrificio que hice fue por verte bien». Lorena apretó los labios. Miró hacia el rancho, hacia los cerros lejanos, y luego volvió a clavar los ojos en su madre. «¿Y qué ganaste con eso? Una casa vieja, un caballo cansado, una hija ingrata». Matilde parpadeó, como si las palabras le hubieran caído como piedras. Se acomodó en su silla, tratando de mantener la compostura. «No gané cosas, hija, gané momentos. Gané el privilegio de ser tu madre, aunque me duela que no lo veas». Lorena se levantó de pronto. Caminó hasta el borde del porche y se quedó mirando el horizonte. «Mañana quiero llevarte a un lugar.
a un sitio especial para las dos. Quiero cerrar ciclos. Quiero empezar de nuevo. Matilde se quedó en silencio. Su pecho se oprimía. Quería creer, quería abrazar esa posibilidad, pero algo en los ojos de Lorena no encajaba. ¿De verdad quieres empezar de nuevo conmigo?, preguntó, con voz entrecortada. Lorena giró lentamente. Su rostro mostraba una expresión ambigua, entre compasión y decisión. Sí, mamá, pero necesito que confíes en mí. Matilde se puso de pie, caminó hacia ella y le tomó las manos. Las sintió frías. Esa frialdad no era de la noche, era del alma. Confío, hija, siempre he confiado, aunque me hayas roto el corazón más veces de las que puedo contar. Lorena la abrazó. Por un segundo Matilde sintió que todo podía ser como antes. Por un segundo creyó que ese abrazo podía sanar las heridas. Pero al separar sus cuerpos, Lorena le susurró al oído: «Solo prométeme que mañana no vas a decirle a nadie a dónde vamos, que sea nuestro secreto». «¿Sí?», Matilde dudó. «¿Por qué tanto misterio?». «Porque si esto funciona, lo entenderás después». Esa noche, Matilde se acostó tarde. Se quedó mirando al techo, con los dedos entrelazados sobre el pecho. Rezó en silencio, como lo hacía cada noche. Pero esa vez, su oración no pedía bendiciones, pedía discernimiento. «Señor, si mañana es el final, que no me duela tanto, pero si tú tienes otros planes, protégeme». Mientras tanto, en el pueblo, la señora Rosita Galván no podía conciliar el sueño. Se levantó de la cama, encendió una vela frente a la imagen de San Miguel Arcángel y colocó la carta que había escrito junto al altar. «Haz lo que tengas que hacer, Señor», susurró con los ojos cerrados, «pero no permitas que el mal gane esta vez». En el establo, el caballo León se movía inquieto. Caminaba de un lado a otro, resoplando. Sus ojos brillaban en la oscuridad y sus cascos golpeaban la tierra con fuerza, como si una tormenta invisible se acercara. Y en la cocina del rancho, mientras todo dormía, Lorena se sirvió otra copa de vino. Su mirada estaba vacía. Sobre la mesa había un papel doblado, una hoja con coordenadas y un círculo rojo dibujado sobre un terreno lejano. El sitio ya estaba elegido, la fosa ya esperaba. Pero lo que Lorena no sabía era que Dios también tenía su plan, y ese plan no se podía detener. El sol apenas comenzaba a asomar sus primeros rayos sobre el mirador, pintando de oro los cerros secos que rodeaban el rancho. El canto de un gallo rompía el silencio de la madrugada y un aire fresco, de esos que engañan con su calma, se colaba entre las rendijas de las ventanas. En la cocina, el aroma a café recién hecho comenzaba a llenar el ambiente, pero aquella mañana doña Matilde Zamora no tenía hambre. Su estómago estaba inquieto. Se había levantado más temprano de lo habitual. Había alisado su trenza, escogido su blusa azul cielo con bordados hechos a mano, y se había puesto sus sandalias de cuero viejo, las mismas que usaba para ir a misa. No sabía a dónde la llevaría Lorena, pero algo en su corazón le decía que debía estar preparada. No físicamente, sino del alma. Lorena bajó con una blusa blanca sin mangas, pantalón de mezclilla ajustado y lentes oscuros. Su perfume era fuerte, invasivo. «¿Lista, mamá?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Matilde asintió. Caminó despacio hacia la camioneta blanca estacionada fuera del portón. Al pasar junto al establo, se detuvo por un momento. León, el caballo marrón, estaba de pie, inquieto, rascando el piso con una de sus patas delanteras. Tenía la mirada clavada en ella. Matilde se acercó a acariciarle el hocico. «Tranquilo, hijo, no me tardo. Cuida la casa, ¿sí?». León resopló fuerte. Matilde lo miró a los ojos y por un instante sintió que aquel animal quería hablarle. Algo la hizo temblar por dentro, pero no dijo nada. Subió a la camioneta. El motor rugió, levantando una nube de polvo en el camino de terracería. El silencio entre madre e hija era pesado. Solo el chirrido de los amortiguadores y el golpeteo de las piedras bajo las llantas llenaban el aire.
¿A dónde vamos, hija?, preguntó Matilde, rompiendo el silencio. A un lugar especial, cerca del antiguo pozo, donde solíamos jugar cuando yo era niña. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. A veces te escondías entre los mezquites y no querías salir hasta que te cantara una canción, dijo Matilde, esbozando una sonrisa nostálgica. Pues ahí mismo, respondió Lorena con voz firme. Quiero enseñarte algo que he estado arreglando. El trayecto continuó. A medida que se alejaban del rancho, el paisaje se volvía más áspero. Ya no había cercas, ni caminos marcados, solo tierra seca, espinos y piedras desperdigadas. A lo lejos, se alcanzaban a ver las ruinas del antiguo molino y una zona donde la tierra parecía haber sido removida recientemente. La camioneta se detuvo. Lorena bajó primero. Caminó hacia una zona cubierta de arbustos y matorrales. Con una rama, apartó la maleza y señaló hacia un hueco en el suelo. «Mira, mamá, aquí está el lugar». Matilde bajó despacio. Su cuerpo ya no respondía con la agilidad de antes. Caminó con paso cauteloso hacia el sitio señalado. Al asomarse, sintió un escalofrío. Era una fosa de unos 3 metros de profundidad, oscura, húmeda, rodeada de raíces gruesas y piedras sueltas. No parecía un lugar para plantar ni para construir. Era una trampa. «¿Qué es esto, Lore? ¿Qué haces aquí?» Lorena la miró. Esa mirada ya no era de hija. Era una mirada vacía, endurecida por años de amargura. «Aquí se acaban los problemas, mamá». «No entiendo». «Claro que entiendes», interrumpió Lorena con voz temblorosa pero firme. «Todo lo que tengo, todo lo que quiero tener, siempre ha sido tu culpa. Nunca me diste lo que necesitaba. Siempre fuiste esa sombra encima de mí, juzgándome, recordándome lo que debería ser. Estoy cansada, cansada de fingir». Matilde retrocedió un paso. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «¿Qué te hice, hija? ¿Qué te hice para merecer esto? Naciste», respondió Lorena apretando los dientes, «y eso fue suficiente para arruinar mi vida». Antes de que Matilde pudiera decir otra palabra, sintió un empujón seco en el pecho. No fue con fuerza brutal, pero fue con decisión. Su cuerpo perdió el equilibrio. Intentó sostenerse de una raíz, pero sus manos resbalaron y cayó. El mundo se volvió oscuridad, tierra y un golpe sordo contra el fondo. Un crujido en la pierna le arrancó un grito ahogado. El dolor era intenso, pero no peor que el que sentía en el alma. Acababa de ser traicionada por la sangre de su sangre. «¡Lorena!», gritó, pero su voz apenas rebotó en las paredes de tierra. Desde arriba, la silueta de su hija se asomó por un segundo. «Perdóname, mamá», «o no, da igual, ya no hay marcha atrás», y desapareció. El silencio volvió. Solo el sonido del viento colándose por la fosa. Matilde trató de incorporarse, pero no podía mover la pierna derecha. Tenía una fractura. El dolor la nublaba, pero su mente seguía clara. Quiso gritar otra vez, pero algo la detuvo. Un sonido seco, sibilante, como un roce contra las piedras, y entonces lo vio. Una serpiente, luego otra más. De entre las grietas comenzaron a salir como sombras vivas. Sus cuerpos delgados y brillosos se deslizaban entre las rocas con lentitud, como si saborearan la presencia de la mujer. Algunas alzaban la cabeza, bifurcando la lengua en el aire. Matilde retrocedió como pudo. Se arrastró hacia un rincón del pozo, abrazando su pierna herida, el rostro bañado en sudor. Comenzó a orar. Ya no con palabras perfectas, ni con versos de memoria. Oró desde el alma, con los labios temblando. «Señor, si aquí acaba mi camino, que sea en tus brazos, pero si tú aún tienes un propósito para esta vieja, muéstramelo ahora». Las serpientes se acercaban. Una pasó rozando su tobillo, otra subió por una piedra junto a su hombro, pero no la mordían, no atacaban, solo se deslizaban alrededor de ella, como si la olieran, como si la reconocieran, como si una fuerza invisible las estuviera conteniendo. Matilde cerró los ojos, no de miedo, sino de entrega, y en lo alto,
A varios kilómetros de distancia, León, el caballo marrón, alzó la cabeza con fuerza. Relinchó tan fuerte que asustó a las gallinas del corral. Luego comenzó a patear el portón del establo. 1, 2, 3 veces, hasta que la vieja tranca de madera cedió con un golpe seco. Salió corriendo como alma guiada por el cielo, sin rumbo marcado, pero con destino seguro. Su galope rompía el viento, sus cascos levantaban nubes de tierra, su pecho palpitaba con una fuerza sobrenatural, porque el alma de Matilde aún no estaba lista para rendirse, y Dios aún no había terminado su historia. El cielo de San Pedro del Cobre ya estaba pintado de naranja y púrpura, como si Dios mismo estuviera preparando un telón sagrado para algo fuera de lo común. El viento comenzaba a correr más fuerte por los campos secos de El Mirador, levantando polvo, girando las hojas caídas y sacudiendo los postigos viejos que colgaban flojos de la casa principal. El rancho estaba en completo silencio, hasta que León, el caballo marrón, rompió la calma con un relincho tan potente que hizo temblar el aire. No fue un relincho cualquiera, no señor, era un llamado, un grito del alma, un rugido que parecía salir desde lo más profundo de su pecho, como si algo sagrado lo hubiera despertado por dentro. Los pájaros del tejado salieron volando asustados. Las gallinas del corral comenzaron a cacarear como si presintieran que algo iba mal. Y León no esperó a nadie. El portón del establo ya había sido debilitado la noche anterior con sus patadas, y esta vez, con un solo embiste, lo rompió como si fuera de cartón. Salió disparado, dejando un torbellino de polvo detrás. Su cuerpo, fuerte y musculoso, parecía flotar sobre la tierra. Sus ojos color almendra brillaban con una intensidad que no se le había visto nunca. Corría como si supiera a dónde, como si una fuerza celestial lo guiara, como si escuchara una voz silenciosa que le dijera: «¡Corre, León! ¡Ella te necesita!». A cada zancada, el corazón del animal latía con más furia. No había cerco, piedra ni pendiente que pudiera frenarlo. Cruzó los campos secos, saltó una zanja, rodeó los mezquites y se adentró en el terreno viejo del molino, donde nadie pasaba desde hacía años. Mientras tanto, al fondo de aquella fosa maldita, doña Matilde seguía acurrucada contra una pared de tierra. Su pierna seguía torcida, inmóvil, pero su alma estaba viva, latiendo, resistiendo. Las serpientes ya no la tocaban. Se mantenían cerca, muy cerca, pero no se atrevían a morderla. Era como si algo invisible la sujetara, como si una barrera de luz la envolviera. Matilde seguía rezando en voz baja, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Señor, no por mí, sino por ese animal que dejé allá, por mi León. No dejes que sufra si no regreso. Protégelo, Padre, protégelo». Y justo en ese instante se escuchó un galopar a lo lejos, primero suave, luego más fuerte, hasta que el suelo comenzó a vibrar. ¡Tac, tac, 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 tac! Matilde alzó el rostro, con los ojos empapados. Creía que era una alucinación. El sonido venía de arriba, del borde del pozo, y entonces lo vio. Una sombra se asomó sobre ella. Un resplandor dorado iluminó su pelaje. Era León. El caballo se asomó al hueco con los ojos llenos de fuego. Soltó otro relincho que estremeció la tierra entera. Matilde no supo si reír o llorar. «León, ¿eres tú?», susurró con la voz quebrada. ¿Cómo llegaste aquí?» El animal no dudó. Dio vueltas alrededor del pozo buscando una manera de ayudar. Luego se alejó unos metros y con una fuerza que nadie habría imaginado, comenzó a escarbar con sus patas delanteras. Tierra, piedras, raíces, todo volaba por los aires. Escarbaba como si estuviera haciendo una rampa, un camino, una salida. Matilde lo entendió. Se arrastró lentamente hasta quedar justo debajo de donde León trabajaba. Las serpientes se alejaron temerosas, y fue ahí cuando sucedió el primer milagro visible. Una raíz gruesa, firme,
quedó al descubierto. Matilde la tomó con ambas manos, temblando, y comenzó a jalarse hacia arriba. El dolor en su pierna era insoportable, pero no gritó. Solo apretó los dientes y siguió. León bajó la cabeza, estiró su cuello con desesperación, intentando alcanzarla. Resoplaba fuerte. Su aliento cálido tocaba el rostro de Matilde. «Dios, si de verdad estás conmigo, dame fuerza», murmuró. En un esfuerzo sobrehumano, Matilde logró sujetarse de la crin del caballo. León no se movió. Se quedó firme, como una estatua de carne y hueso, soportando el peso de su dueña. Poco a poco, centímetro a centímetro, la fue sacando. No con sus dientes, no con sus patas, sino con su alma. Era como si el amor los uniera en un solo cuerpo. Una anciana rota y un caballo noble. Dos criaturas que, contra toda lógica, estaban venciendo a la muerte. Después de minutos que parecieron siglos, Matilde quedó fuera, tendida sobre la tierra, jadeando, con la pierna ensangrentada y el rostro cubierto de polvo, pero viva. León se acostó a su lado, pegó su cuerpo contra el de ella, como si quisiera cubrirla del frío, como si le prestara su calor. Matilde estiró una mano temblorosa y le acarició la frente. «Tú no eres solo un caballo, tú eres un ángel», dijo con voz apenas audible. «Dios te envió, mi viejo, tú me salvaste». El caballo cerró los ojos por un segundo. Ambos quedaron en silencio, abrazados por la tierra, por el cielo, por un milagro. Pasaron unos minutos antes de que Matilde intentara incorporarse. Con esfuerzo se arrastró hasta un árbol cercano, donde pudo sentarse apoyada contra el tronco. León no se movió de su lado, solo la miraba, la vigilaba, como si fuera su misión sagrada. El cielo ya había cambiado de colores. Ahora era dorado con pinceladas de rojo intenso. El día apenas comenzaba, pero algo había cambiado para siempre. Matilde alzó la vista al cielo, sonrió, y por primera vez en mucho tiempo no pidió nada. Solo dijo: «Gracias, Señor, gracias por no soltarme, gracias por recordarme que todavía hay propósito, incluso en el dolor». Y León, como si entendiera, relinchó bajito. Luego bajó la cabeza y la rozó con su hocico. La batalla no había terminado, pero el milagro ya había comenzado, y lo que venía iba a dejar a todos sin aliento. El sol ya colgaba alto en el cielo de San Pedro del Cobre, repartiendo su calor sin misericordia. Las piedras del camino ardían, los cactus estiraban sus sombras como lanzas torcidas, y los opilotes giraban en silencio allá en lo alto, como si fueran testigos mudos de algo que el mundo no estaba listo para ver. En medio de ese paisaje reseco, entre matorrales olvidados y polvo viejo, estaban ellos dos. Doña Matilde Zamora, de 72 años, el rostro curtido por el tiempo y las lágrimas, y a su lado, como un centinela fiel, León, el caballo marrón de alma noble que acababa de desafiar el imposible. Matilde estaba sentada bajo la sombra raquítica de un árbol de mezquite, respirando con dificultad, la pierna derecha completamente inmóvil. El hueso fracturado le había dejado una hinchazón dolorosa desde la rodilla hasta el tobillo. Sus manos temblaban, tenía la boca seca, pero sus ojos miel, brillaban con un fuego nuevo. «No sé cómo lo hiciste, mi viejo», murmuró mientras acariciaba el cuello de León. «Pero aquí estamos». León permanecía a su lado, atento, respirando hondo. Su pelaje brillaba con el sudor del esfuerzo y el polvo del camino. No parecía un animal más, parecía un ser enviado del cielo. La brisa corrió un poco más fuerte, trayendo consigo el sonido lejano de la naturaleza despertando. Y ahí, en ese rincón olvidado del mundo, algo sagrado estaba sucediendo. Una anciana había vuelto de la muerte, guiada por un animal que no hablaba, pero que obedecía órdenes del cielo. Matilde miró hacia el horizonte. Sabía que no podía quedarse ahí mucho tiempo. El calor aumentaba y la sangre ya no le circulaba bien por la pierna. Tragó saliva y respiró profundo. No tenía más opción que intentarlo. «León,
Escúchame bien, hijo, necesito que me lleves contigo. No puedo caminar, pero tú sí puedes, le dijo con la voz rota, pero firme. El caballo giró la cabeza y la miró como si entendiera cada palabra. Luego se acercó más, bajó el cuello y se detuvo justo frente a ella, en posición. Matilde supo entonces que no estaba sola, que había sido elegida, cuidada, protegida. Vamos a hacerlo despacito, ¿sí? Como cuando tu dueño era Genaro y tú obedecías sin chistar, susurró, recordando a su difunto esposo. Con una rama seca a un lado, Matilde se ayudó para impulsarse. Apoyó todo su peso en la pierna buena y comenzó a incorporarse mientras León permanecía inmóvil como una estatua de carne. El dolor la hacía gemir bajito, pero no se detuvo. Apoyó los codos sobre el lomo del caballo y logró colgarse con esfuerzo, casi desmayándose del dolor. «Ayúdame, señor, no me sueltes ahora», susurró mientras sentía que el mundo se le hacía borroso. León esperó. Cuando sintió que Matilde ya estaba firme sobre su lomo, comenzó a caminar despacio, muy despacio, como si llevara oro, como si supiera que esa vida que cargaba era frágil y preciosa. El trayecto de regreso fue como cruzar un desierto. El caballo caminaba recto, sin desviarse, con la vista fija al frente. Matilde iba recostada sobre él, jadeando, con los ojos entrecerrados. El vaivén del paso la adormecía, pero su mente seguía orando. «Tú me salvaste, mi viejo. Tú eres prueba de que Dios no se ha olvidado de mí». No se sabía cuánto tiempo pasó. El sol avanzaba implacable, pero justo cuando parecía que sus fuerzas se acabarían, apareció a lo lejos una pequeña construcción. Una cabañita de adobe con techo de palma y una cruz de madera clavada frente a la puerta. La cabaña del pastor don Aurelio. León se dirigió directo a ella, como si lo hubiera sabido desde el principio, como si el mismo cielo le hubiera mostrado el camino. Cuando llegaron, Matilde ya apenas respiraba. La puerta de la cabaña se abrió con rapidez. De adentro salió un hombre mayor, de unos 80 años, piel morena, barba blanca como la sal, y unos ojos oscuros que lo veían todo. Era don Aurelio Ramírez, pastor retirado, sabio, respetado por todo el pueblo. Vivía solo desde que su esposa partió y se dedicaba a la oración y a cuidar a quien Dios le mandara. «¡Santo Dios!», exclamó al ver la escena. «Matilde, ¿qué te pasó?». Corrió hacia el caballo y con manos fuertes la ayudó a bajar. Matilde gimió de dolor, pero no se quejó. Solo dijo: Fue ella, Aurelio, fue Lorena, me empujó a una fosa, con serpientes, pero él me sacó». Don Aurelio no preguntó más. Llevó a Matilde adentro con cuidado, la recostó sobre una colchoneta limpia y comenzó a revisarla. Le preparó un té con hierbas para el dolor, le vendó la pierna con sábila y trapos frescos y le mojó los labios con agua. «Dios te guardó, mujer, te envolvió con su manto y te trajo hasta aquí», murmuró con lágrimas en los ojos. «No fui yo, fue él», dijo Matilde señalando hacia la ventana, donde León los observaba desde afuera, con su silueta recortada por la luz del mediodía. Don Aurelio salió, se acercó al caballo y puso una mano sobre su frente. «Gracias, hijo, fuiste las manos de Dios en esta tierra». León cerró los ojos. Luego, con dignidad, se echó bajo la sombra de un árbol frente a la cabaña y quedó ahí como un guardián. Esa tarde el pastor le preparó sopa de fideos y pan de maíz. Matilde comió despacio, con la voz baja, y le contó todo: la traición, la fosa, las serpientes y el milagro. Aurelio la escuchaba sin interrumpir. Al final solo dijo: «Cuando el enemigo cree que ha vencido, es cuando Dios más sorprende. Tú no debías morir allá, Matilde. Aún tienes algo que hacer». «¿Y qué puede hacer una vieja como yo?», preguntó ella con lágrimas en los ojos. «Decir la verdad», respondió él con firmeza, «y perdonar, porque eso cambia los destinos». Matilde se quedó en silencio, miró por la ventana.
León aún seguía ahí, inmóvil. Las cigarras cantaban en la distancia. Y el viento, por primera vez en mucho tiempo, traía paz, porque aunque su cuerpo estaba roto, su fe estaba más viva que nunca, y ahora nada ni nadie podría apagarla. La noche había caído sobre los campos de San Pedro del Cobre como una manta tibia y espesa. No había luna, pero las estrellas brillaban con una intensidad especial, como si quisieran vigilar lo que ocurría en aquella cabañita escondida entre los mezquites, lejos del pueblo, lejos del mundo, lejos del pecado. Ahí dentro, entre paredes de adobe y el aroma a incienso de copal, doña Matilde Zamora dormía por fin. Su respiración era tranquila, aunque cada tanto un leve suspiro escapaba de sus labios resecos. Tenía la pierna vendada con hojas de sábila y trapos limpios, y una cobija gruesa la cubría hasta el pecho. En su rostro, aún manchado por el polvo y la sangre seca, ya no se notaba el dolor, sino una paz que no venía de este mundo. A su lado, en una silla de madera, don Aurelio Ramírez velaba su descanso. Sostenía entre sus manos arrugadas una Biblia con páginas gastadas y de vez en cuando murmuraba una oración en voz baja. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, susurró, acariciando con ternura el cabello canoso de Matilde. Afuera, León, el caballo marrón que se había convertido en leyenda viva, seguía recostado bajo un árbol. Respiraba con fuerza, con las patas estiradas y la mirada fija hacia la cabaña. No se había movido desde que llegaron. No comía, no dormía, no se distraía, solo esperaba. Las horas pasaron lentas, y al llegar la madrugada, Matilde abrió los ojos. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Luego giró el rostro y vio al viejo pastor cabeceando frente a ella. «Aurelio», susurró. El hombre se despertó de inmediato. «Aquí estoy, hija, aquí estoy». Matilde intentó incorporarse, pero soltó un quejido. La pierna le ardía como si el fuego la lamiera por dentro. «Tranquila, no te muevas, te traje una medicina. Es natural, de las que me enseñó mi esposa en paz descanse», dijo él, sacando de una repisa un frasco con un ungüento espeso de color verdoso. Con delicadeza se agachó y comenzó a untarle el remedio en la zona inflamada. Matilde apretaba los dientes para no gritar. «Aurelio, nunca pensé que acabaría aquí, abandonada, rota, traicionada por mi propia hija». El pastor suspiró sin dejar de atenderla. «A veces los que más amamos son los que más nos hieren. Yo le di todo, Aurelio, todo. Comida, techo, educación, perdón, todo. ¿Qué más quería de mí? Quería una vida sin raíces», respondió él en voz baja. «Y las raíces, Matilde, eres tú». Ella soltó una lágrima, y luego otra, hasta que ya no pudo contener el llanto. Lloró como hacía años no lo hacía, no por el dolor físico, sino por el del alma. Por ese vacío que deja saberse traicionada por la carne de tu carne. Don Aurelio la tomó de la mano y se arrodilló frente a ella. «Matilde, escucha bien lo que te voy a decir. Hay heridas que solo Dios puede cerrar, y lo va a hacer, pero tú tienes que soltar. No el dolor, sino el derecho de vengarte. No te corresponde a ti castigar a nadie. ¿Y si no puedo perdonarla? Dile a Dios que lo haga por ti», susurró él. «A veces, perdonar no es un acto humano, es uno divino». Matilde lo miró a los ojos, y en ellos vio algo que no esperaba. Verdad, no consuelo, no lástima, sino esa verdad que arde, pero que también libera. «¿Y qué hago con esto que siento? Con esta rabia que me quema por dentro?» «Escríbela, sácalo, díselo al cielo, llóralo todo, pero no lo guardes, Matilde, porque lo que uno guarda lo pudre por dentro». Ella asintió con los labios apretados, y entonces, como si le hubieran leído el corazón, don Aurelio le puso un cuadernito entre las manos. Era viejo, con tapas de cuero gastadas y hojas amarillentas. «Es de mi esposa, ahí escribía sus oraciones. Ahora es tuyo, llénalo, aunque sea con rabia, pero vacía el alma, hija, vacíala».
Matilde lo tomó con ambas manos y lo acercó al pecho. Gracias, Aurelio. Gracias por no preguntarme cómo llegué hasta aquí, por no juzgarme. ¿Juzgarte? Si lo que hiciste fue sobrevivir. No todos regresan de donde tú saliste, Matilde, y tú volviste con el corazón latiendo. Eso es porque Dios no ha terminado contigo. Ella cerró los ojos un momento y en su mente vio la imagen de León bajando la cabeza hacia la fosa. Lo sintió como si estuviera ahí. Ese instante volvió a su memoria como una fotografía viva. ¿Sabes qué sentí allá abajo, Aurelio? Que me iban a comer viva, no solo las serpientes, sino el silencio, el olvido, el abandono, y justo cuando pensé que todo había terminado, ese caballo apareció, como si alguien lo hubiera mandado, no como si. Alguien lo mandó, no tengas duda. Afuera, León resopló fuerte, como si confirmara lo dicho. Matilde sonrió con los ojos aún llorosos. ¿Cómo le pago a un animal algo así? No se paga, se honra, y tú ya lo estás haciendo, con tu vida, con tu fe, con tu regreso. Don Aurelio se levantó, se estiró la espalda y fue hacia la cocina. Preparó un atole espeso de maíz y lo sirvió en un jarro de barro. Toma, esto te va a dar fuerzas. Matilde bebió lentamente, sintiendo cómo el calor le bajaba por la garganta hasta el alma. Afuera, los primeros rayos del sol comenzaban a asomarse otra vez por el horizonte. «Hoy voy a escribir», dijo ella, «pero no sobre lo que me hicieron, sino sobre lo que aprendí». «¿Y eso qué fue?». Matilde respiró hondo. Su rostro se llenó de una serenidad nueva, de esas que solo tienen las personas que caminaron por el infierno y regresaron. «Aprendí que Dios nunca llega tarde. Solo espera el momento en que realmente lo busquemos». Y al decir eso, sintió que algo dentro de ella se rompía, pero no como antes. Esta vez era una cadena vieja, un grillete invisible que por fin caía al suelo. La sanación había comenzado, y nadie podría detenerla. El sol de mediodía bañaba el empedrado de la plaza principal de San Pedro del Cobre con una intensidad casi insoportable. El aire vibraba con el calor, y los vendedores de aguas frescas agitaban con desgano sus paños sudados para espantar las moscas. Todo parecía una jornada común de domingo. Los niños corriendo entre los bancos, los ancianos sentados bajo los laureles, las familias entrando y saliendo de misa. Pero esa mañana no era cualquier mañana. Esa mañana algo en el ambiente sabía diferente, más denso, más tenso, como si el alma del pueblo se hubiese despertado de golpe, presintiendo que algo estaba a punto de estallar. Las campanas de la iglesia repicaban, anunciando el final de la misa. Los fieles salían en silencio, persignándose. En la entrada, el padre Tomás, un hombre moreno, de voz pausada y mirada profunda, daba bendiciones con la sonrisa leve de quien guarda más de lo que dice. Y justo ahí, en medio de los murmullos y el sol que caía a plomo, se escuchó un relincho que cortó el aire como una espada. «¡Mamá!», gritó una niña, señalando hacia el camino de tierra que conducía al pueblo. Todos voltearon, y lo que vieron los dejó sin aliento. Doña Matilde Zamora, montada de lado sobre el lomo de León, el caballo marrón que todos creían viejo y medio ciego, avanzaba lentamente por el sendero, con la espalda erguida, el rostro sereno y la pierna vendada colgando sin apoyar. Vestía una blusa blanca sencilla, un rebozo azul marino cubriéndole los hombros y el cuadernito de oraciones apretado contra el pecho. A su paso, la gente se quedó helada. Algunos bajaban la mirada con vergüenza, otros se persignaban como si estuvieran viendo a alguien que había regresado del otro mundo. La señora Rosita Galván, que estaba sentada vendiendo gorditas, dejó caer su cuchara al suelo. «Bendito sea el Señor», susurró con la voz temblorosa. «Es ella, Matilde está viva». Los murmullos se multiplicaron como olas. ¿No que la había mandado a un asilo? Yo escuché que se fue de viaje con un pariente. Pero si Lorena nos dijo que su mamá estaba enferma en el hospital de la capital, entonces, ¿qué está pasando?
Matilde no habló todavía, solo caminó, o mejor dicho, dejó que León la llevara hasta el atrio de la iglesia. Ahí pidió ayuda al padre Tomás para bajar. Él corrió hacia ella, tomándola con cuidado. «Hermana Matilde, ¿cómo es posible? ¿Dónde has estado?» Ella bajó lentamente, apoyándose en el sacerdote, y una vez de pie, aunque débil, levantó la voz. «Aquí estoy porque Dios me trajo de vuelta, y lo que voy a decir no lo digo por rencor. Lo digo porque la verdad siempre sale a la luz». La gente se fue acercando. Se hizo un semicírculo de rostros expectantes, algunos con ojos llorosos, otros con cejas fruncidas. El pueblo entero, reunido en silencio, esperando. Hace días fui traicionada por la persona que más amo en esta vida. Mi hija Lorena me llevó a una fosa y me empujó. Me dejó con serpientes, con el abandono, con el silencio. Pensó que ahí terminaría mi historia. Un grito ahogado se escuchó entre la gente. «¡No puede ser! ¡Eso es mentira! Lorena jamás haría eso». Pero Matilde levantó la mano, serena. «No vine a pelear con nadie, vine a contar lo que Dios hizo por mí. Porque cuando nadie me oyó, Él sí. Cuando nadie vino por mí, Él mandó a León. Ese caballo, el mismo que muchos decían que ya no servía, fue quien me sacó de ahí. Él me salvó, y después Dios me puso en manos de un hombre bueno, don Aurelio, que me curó, me dio de comer y me recordó quién soy». Las lágrimas ya corrían por las mejillas de varias personas. Nadie sabía qué decir, nadie podía moverse, y entonces, de entre la multitud, apareció Lorena. Vestía un vestido rojo ajustado, el cabello planchado impecable, y unas gafas oscuras que escondían sus ojos, pero no su culpa. Avanzó lentamente hasta el frente. Su presencia provocó un murmullo inmediato. Algunos le abrieron paso sin mirarla. Otros la señalaron con rabia contenida. Matilde la vio acercarse y bajó la mirada al suelo. «Mamá», dijo Lorena con voz rota. Matilde no respondió. Lorena se quitó los lentes y por primera vez en muchos años mostró su rostro sin máscaras. Tenía los ojos hinchados, ojeras profundas y una expresión que no era ni altanera ni fría, sino destruida. «Mamá, no tengo justificación, no tengo excusa. Me llené de odio, de ambición. Pensé que tú eras un estorbo, que nunca me habías amado. Y cuando te empujé a ese pozo, creí que con eso me quitaba un peso de encima, pero lo único que hice fue cavar mi propio vacío». Matilde respiró hondo. El pueblo guardó un silencio sepulcral. Ni los pájaros se atrevieron a cantar. Lorena cayó de rodillas frente a su madre. «No merezco tu perdón, lo sé, pero tenía que decirlo, aquí, delante de todos, para que el pueblo lo sepa, para que Dios me escuche. Fui yo, nadie más». Las lágrimas de Matilde comenzaron a brotar. Un llanto contenido, viejo, pesado, pero no dijo nada. Solo se inclinó lo que pudo, apoyada en su bastón improvisado, y puso la mano sobre la cabeza de su hija. «No soy yo quien debe juzgarte, Lorena, pero sí soy yo quien puede decidir si sigue cargando este dolor o lo suelta». Lorena levantó la vista, esperanzada. «Entonces, te perdono, hija. Te perdono no porque lo merezcas, sino porque yo no quiero vivir con odio. Yo quiero vivir en paz, y solo se vive en paz cuando el alma está libre». Lorena se desmoronó en llanto. El pueblo también. Algunos aplaudieron, otros se tomaron de las manos, y otros simplemente se arrodillaron y lloraron. Porque ese día, en ese lugar, no solo una madre fue restaurada, también un pueblo entero fue sacudido por la verdad, y un caballo, testigo de todo, permaneció firme en la sombra del templo, con la mirada alta y la postura tranquila, como si supiera que su misión apenas comenzaba. La tarde empezaba a vestir de dorado los techos viejos de San Pedro del Cobre, mientras el polvo del camino flotaba con lentitud como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Los rayos del sol entraban inclinados entre las ramas de los mezquites, proyectando sombras largas sobre la plaza.
El aire tenía ese olor a tierra caliente, mezclado con pan dulce recién horneado, y un silencio que hablaba más que 1000 voces. Después del impactante momento frente a la iglesia, cuando doña Matilde Zamora decidió perdonar a su hija delante de todo el pueblo, la gente se fue dispersando poco a poco. Algunos se marchaban cabizbajos, otros todavía se limpiaban las lágrimas y unos cuantos se quedaban parados sin saber qué pensar, con la fe renovada o el corazón estremecido. Lorena Robles Zamora, arrodillada aún frente a su madre, tenía el rostro empapado en lágrimas. Sus hombros temblaban. No era una mujer vencida por el castigo, sino quebrada por la verdad. Esa verdad que había escondido por tanto tiempo detrás de la soberbia, de las apariencias, del dinero, de las palabras duras. Esa verdad que se le clavó como un clavo en el pecho cuando vio a su madre aparecer sobre ese caballo que, para todos, ya estaba desahuciado. La gente había sido testigo, pero más allá de eso, Dios había sido testigo. Matilde le acarició el cabello con ternura y luego, con un esfuerzo que le dolió hasta los huesos, se inclinó y le susurró al oído: «Ya no vivas escondiéndote, hija, porque lo oscuro que no se confiesa crece y tú necesitas volver a nacer». Lorena levantó la mirada y por primera vez en mucho tiempo su rostro no mostró maquillaje ni máscaras, solo una culpa que, curiosamente, empezaba a purificarse con cada lágrima que caía. El padre Tomás se acercó con las manos entrelazadas y colocó una sobre el hombro de Lorena. «El perdón no borra lo que pasó, pero sí cambia lo que viene». Lorena asintió. Luego se puso de pie con dificultad y con la voz aún quebrada pidió algo que sorprendió a todos. «Quiero regresar con mi madre a El Mirador, pero no como dueña, sino como hija, si ella me lo permite». Matilde la miró con ojos suaves. No respondió con palabras, solo extendió su mano, y ese gesto fue suficiente. No era solo un permiso, era una invitación a comenzar de nuevo. Días después, el mirador volvió a tener vida. Las ventanas se abrieron, el patio fue barrido. Se volvió a prender la estufa de leña. Las flores del jardín, que habían comenzado a marchitarse, fueron regadas con esmero. Pero lo más bonito no fue eso, sino que madre e hija ahora compartían el mismo techo sin las barreras invisibles que antes las separaban. Lorena cocinaba. Sí, Lorena, la misma que antes despreciaba lo sencillo, ahora preparaba tortillas a mano, torpes al principio, pero llenas de esfuerzo. Matilde la observaba desde la mesa con una sonrisa que no necesitaba palabras. «No me creas, pero estoy disfrutando esto», dijo Lorena mientras se le caía harina en el rebozo. «Te creo», respondió Matilde, «porque la humildad también se aprende, y tú la estás aprendiendo». León, por su parte, seguía en el rancho. Ahora tenía un lugar especial bajo la sombra de un mezquite que Matilde misma bautizó como el Árbol del Regreso. Ahí se le colocó una cruz chiquita de madera con una frase escrita a mano por la propia Matilde. «Aquí Dios mandó un caballo para recordar que los milagros sí existen». El pueblo entero cambió su manera de ver a León. Los niños lo visitaban para acariciarlo. Las señoras le dejaban zanahorias y manzanas. Algunos le rezaban en silencio. Se volvió una figura sagrada sin saberlo. Pero no por lo que hizo, sino por lo que representaba, el instrumento divino que rompió el ciclo de odio de una familia. Una tarde, mientras el cielo comenzaba a teñirse de rosa, Matilde salió al porche con su cuaderno de oraciones. Se sentó en su mecedora, suspiró profundo y comenzó a escribir. Hoy Lorena se levantó temprano. Dijo que soñó con su papá. Me ayudó a recoger leña y no soltó el celular en todo el día, pero para escuchar alabanzas. Si alguien me hubiera dicho que mi hija iba a cambiar, no lo habría creído. Pero Dios, que conoce los tiempos, decidió sorprenderme. Guardó la pluma y cerró el cuaderno. Luego miró hacia el horizonte, donde León pastaba tranquilo, y fue ahí donde la vio, una mariposa blanca que se posó suavemente sobre la cabeza del caballo. Matilde sonrió.
Entendió. Era una señal, una caricia del cielo, un recordatorio de que todo lo que había pasado, la traición, la caída, el rescate, el perdón, no había sido en vano. Pero como en todo pueblo chico, las palabras vuelan más rápido que el viento, y no todos habían aceptado el cambio de Lorena. Algunos la evitaban en la calle, otros murmuraban cuando pasaba. Había miradas frías, silencios incómodos, porque aunque el alma puede sanar, la memoria de la gente a veces tarda más en curarse, y fue por eso que un día Lorena decidió hacer algo más. Bresel se presentó en la radio comunitaria del pueblo. El locutor, un señor llamado Don Rafa, la miró con sorpresa. ¿Tú quieres dar un mensaje al aire? Sí, pero no para justificarme. Quiero pedir perdón. A las 5 de la tarde, la voz de Lorena se escuchó por toda San Pedro del Cobre. Buenas tardes, habla Lorena Robles Zamora. No sé si alguien me quiera escuchar, pero igual hablaré. Hace semanas cometí el peor error de mi vida. Quise hacer desaparecer a la mujer que me dio la vida. Me perdí, me llené de sombras. Pero Dios, que nunca se equivoca, me detuvo a tiempo. Mi madre me perdonó, y yo estoy aprendiendo a perdonarme. No les pido que me crean, solo que no dejen de creer que todos, incluso los peores, podemos cambiar. Silencio. Nadie habló. Pero en muchas casas, en muchas cocinas, en muchas almas, se rompió algo. Un juicio, un prejuicio, una dureza. Al día siguiente, cuando Lorena fue al mercado, una niña se le acercó con una flor en la mano. Es para tu mamá, pero dile que tú también mereces otra oportunidad. Y eso fue todo lo que necesitó para saber que sí, la redención también puede empezar con una flor. El amanecer se asomaba con suavidad sobre los campos del mirador. El rocío resbalaba por las hojas como pequeñas lágrimas de la noche y una neblina ligera cubría el paisaje como un manto sagrado. El silencio no era vacío, era lleno de sentido, un silencio que hablaba, que acariciaba, que se sentía como una oración sin palabras. En medio de ese cuadro sereno, doña Matilde Zamora se sentó en su banca favorita, justo debajo del mezquite grande, con su cuaderno de oraciones entre las manos. La cobija tejida por sus propias manos le cubría las piernas, aún resentidas por la fractura, pero que ya no dolían como antes. Ahora, cada punzada era un recordatorio de que estaba viva, de que fue salvada, de que algo inexplicable había sucedido. A unos metros de distancia, bajo la sombra del mismo árbol, León descansaba. Su pelaje marrón brillaba con la luz del sol naciente y sus ojos, serenos y profundos, parecían seguirla sin moverse. Ya no era solo un caballo, era una leyenda, una de carne, hueso y alma. Lorena salió de la casa con una charola de madera. Traía café de olla, pan dulce y un pequeño florero con margaritas recién cortadas. Ya no usaba tacones ni perfume importado. Andaba en guaraches con una trenza despeinada y una sonrisa tímida. Había cambiado tanto que hasta la forma en que caminaba era distinta, más ligera, más verdadera. «Mamá, aquí tienes tu cafecito», dijo dejando la charola sobre la mesa de madera frente a ella. «Gracias, hija», respondió Matilde con una mirada tierna. «¿Ya saludaste a León?» «Sí, le di una manzana y me miró como si supiera que sigo pagando mis deudas con la vida», dijo Lorena con media sonrisa. Matilde soltó una risita. «Él sabe más de lo que parece». Ese día era especial, no por una fecha marcada en el calendario, sino por lo que ambas sabían en el fondo del corazón. Era el día en que pondrían la placa. Matilde se levantó con ayuda de su bastón. Caminó lentamente hasta la entrada del rancho, donde había 2 postes de madera clavados en el suelo. Entre ellos colgaría una tabla tallada a mano por el carpintero del pueblo, don Melitón, que al enterarse de lo sucedido, se ofreció a hacerla sin cobrar un centavo. La tabla decía: «Aquí vivió un caballo con alma de Dios». Lorena la sostuvo mientras Matilde la atornillaba con esfuerzo. «¿Crees que está bien decir eso, mamá?», preguntó. «¿Que tenía alma?». Matilde la miró con ternura. «Hija,
Si viste lo que yo vi, si sentiste lo que yo sentí, si viviste lo que vivimos juntos, tú también lo sabrías. Ese animal no vino de la tierra, fue mandado del cielo. Fue la respuesta a una oración que yo ni siquiera alcancé a decir en voz alta. Lorena bajó la mirada. Una lágrima le recorrió la mejilla. Yo lo vi cuando te rescató, cuando caminó contigo kilómetros, cuando se echó fuera de la cabaña y no se movió por días. Él no es como los demás. No fue criado para carga, fue enviado para salvar. Ambas se quedaron de pie frente a la placa. Y como si el universo hubiera querido bendecir ese momento, una ligera brisa movió las ramas del mezquite y un rayo de sol atravesó entre las hojas justo sobre la cabeza de León, que ahora se acercaba caminando lentamente, como si supiera que hablaban de él. Matilde extendió la mano y León, como siempre, bajó la cabeza para que lo acariciara. «Gracias, hijo, por volver por mí», le susurró. Detrás de ellas comenzaron a llegar algunos vecinos del pueblo, sin avisar, sin invitación. Solo llegaron, como si el corazón los hubiera guiado. Llegaron con flores, con veladoras, con pan casero, llegaron con respeto. Rosita Galván fue la primera en acercarse. «Doña Mati, ¿me permite poner una veladora bajo el mezquite?» «Claro, hija, este árbol ya es sagrado». «¿Y él?», dijo Rosita señalando a León. «Él es un milagro caminando». Uno a uno los vecinos hicieron fila para dejar algo. Una palabra, una flor, un silencio, un abrazo. Don Aurelio también apareció con su bastón y su sombrero de palma. «Vine a ver el milagro con mis propios ojos», dijo con voz quebrada, «y a dar gracias por haber sido parte de esta historia que no voy a olvidar nunca». Al anochecer, el rancho El Mirador estaba cubierto de luces, velas encendidas, familias sentadas en la tierra, niños jugando alrededor de León sin miedo, ancianas rezando el rosario en voz baja. Era como si la tierra misma celebrara la vida, una vida rescatada, una vida transformada, una vida perdonada. Lorena se sentó al lado de su madre. Ambas se quedaron en silencio, mirando el fuego de una pequeña fogata que alguien había encendido. «¿Sabes qué pensé cuando te empujé a esa fosa?», dijo Lorena de pronto con voz quebrada. «Pensé que nunca ibas a salir, que por fin me iba a librar de ti. Pero ahora sé que fui yo quien cayó». Matilde la miró con suavidad. «Y Dios fue por ti también. No solo me rescató a mí, hija, te trajo de regreso a ti también. Por eso, esta historia no se va a contar como una tragedia, se va a contar como un milagro». «¿Y crees que alguien nos va a creer?», Matilde se rió con ternura. «Tal vez no, tal vez algunos digan que fue coincidencia, que exageramos, que un caballo no puede hacer eso. Pero yo no necesito convencer a nadie, porque la fe no necesita aplausos, solo necesita vivirse». En ese momento, León se acostó frente a ellas, con su cabeza sobre las patas, como un perro viejo que por fin descansa. Sus ojos se cerraron lentamente, pero aún con la tranquilidad de saber que su misión fue cumplida. Y así, bajo el cielo estrellado, con la brisa corriendo suave entre las velas encendidas y las oraciones que subían como humo, el mirador quedó sellado como un lugar donde ocurrió algo que el mundo no puede explicar, pero que el alma jamás podrá olvidar. Un caballo salvó a una mujer, una madre sanó a una hija, y un pueblo entero aprendió que Dios no siempre llega con truenos. A veces llega sobre 4 patas y un relincho que te parte el alma. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te llegó al corazón, si algo dentro de ti se movió, entonces ya valió la pena. Ahora dime, ¿tú crees que los animales también pueden ser instrumentos de Dios? ¿Has vivido alguna vez algo que no pudiste explicar, pero que sabes que fue un milagro? ¿Estás cargando algún perdón que aún no te has atrevido a soltar? Reflexiona, porque a veces lo que más necesitas no es una respuesta, sino el valor de abrir tu corazón. Y si esta historia te inspiró,
Te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones porque cada semana te traigo historias reales, conmovedoras y llenas de esperanza. Historias que te hacen ver la vida con otros ojos. No olvides dejar tu comentario aquí abajo. Quiero leerte, quiero saber qué opinas, cómo te sentiste y sobre todo, quiero que esta comunidad crezca con personas que creen en los milagros, en el amor y en el poder de una segunda oportunidad. Nos vemos en el próximo video y recuerda, a veces lo más sagrado llega en forma de caballo.